Bienvenidos sean todos a este nuevo programa de estas entregas que constituyen el proyecto educativo Ajedrez para Todos. Gustavo Hernández, muy complacido de estar nueva vez con ustedes en estas clases que hemos disfrutado inmensamente y que mucha gente en la calle nos ha detenido para ello. Tuvimos hace menos de media hora un encuentro con alguien en la calle que nos habló del programa y para nosotros fue muy gratificante porque ya son varias las personas, no solamente que están viendo el programa, sino que tienen cosas interesantes que decirnos y eso lo agradecemos mucho. Precisamente este programa, como les dije hace unos pocos, le va a dar un nuevo giro a su filosofía. Ustedes ya lo han visto en los últimos programas que hicimos, con un enfoque más social del ajedrez. Hasta el momento, la mayoría de los programas han sido sobre cuestiones que acontecen en el tablero, o que tienen que ver con el ajedrez históricamente, con el ajedrez y su relación con las bellas artes, con las matemáticas, con la historia, los mejores jugadores del mundo y muchísimos temas que hemos tocado aquí. Pero en realidad para nosotros es de vital importancia que esto transforme su vida. Y es por ello que el programa de hoy lo vamos a dedicar a ciertas facetas de la personalidad del ser humano que se pueden ver transformadas positivamente por el ajedrez. Y quiero comenzar hablando de la paciencia. Mucha gente me ha dicho a través de los años, no, pero para jugar ajedrez hay que tener una paciencia muy grande, yo no puedo jugar ajedrez. Así como mucha gente me dice, no, pero eso es para gente inteligente, eso es para genios. Y yo me he encargado de desterrar esa creencia, transmitiéndole el hecho de que no es que el ajedrez sea para genios, sino que el ajedrez hace a la persona más inteligente, por decirlo en un término amplio, más capaz intelectualmente. Y no es que el ajedrez sea para gente que nació paciente, sino que el ajedrez desarrolla la paciencia como virtud humana. Cuando un ajedrecista juega una partida de 5 horas, 7 horas, 3 horas, en muchas ocasiones se va a encontrar con que su oponente se toma un buen rato para pensar. Y en el ajedrez, usted no se puede desesperar porque el otro esté pensando. Porque si usted lo hace, cuando el otro juegue, usted va a estar incómodo, va a haber perdido su paz interior, el sosiego, y va a perder el hilo de la partida. No va a estar en condiciones psicológicas de jugar bien. En realidad, el 99% de los ajedrecistas no está desesperado porque el otro juegue. Cuando en un torneo hay un jugador que se toma 15 minutos, media hora y hasta más para hacer una jugada, el otro ajedrecista, por lo general, se para, da un paseo, toma aire, mira las otras partidas del torneo, mira qué aperturas están jugando los posibles oponentes que él va a tener en encuentros posteriores en ese evento. No habla, el ajedrecista no suele hablar mientras dura la partida. A veces puede saludar a alguien, un par de palabras, pero no más de ahí.
no solamente porque está prohibido, sino porque el ajedrecista que está hiper enfocado en su partida no puede distraerse hablando ni con espectadores ni con otros ajedrecistas del torneo. Pero el punto que les quiero transmitir es que ese ajedrecista que está esperando que el otro juegue, no le importa que el otro piense, porque se habituó a esperar. El ajedrez le enseñó a esperar. Y esa es una de las virtudes que enseña el ajedrez. Y esto no quiere decir que los ajedrecistas son seres inmaculados, que siempre tienen paciencia. No, el ajedrecista es un ser humano, pero está más adiestrado para ciertas cualidades. La paciencia suele ser una de ellas. Hay una otra cualidad que está ligada a la paciencia, que es la atmósfera de silencio. Lamentablemente, nosotros vivimos en el que es quizás el país más bullicioso del mundo. Eso no es una virtud. Esa predisposición del dominicano a hablar duro, a vocearle a alguien que está lejos, a utilizar una alarma de un vehículo o una bocina de manera innecesaria y sobre todo a dañarle el momento al prójimo con un musicón que nadie quiere oír, solamente lo quiere oír el que lo puso, pero él está poniendo a todo el mundo a eso. Esas son situaciones que vive nuestro país, que el ajedrez educa para otro tipo de vida. ¿Por qué? Porque el ajedrecista vive acostumbrado al silencio. Cuando usted entra a una sala, a un salón, donde se está jugando un torneo importante, hay momentos en que usted no escucha absolutamente nada. Y es que el ajedrecista creció educado en no hablar durante horas. Les repito que está prohibido, o sea, yo no puedo a mi oponente decirle, mira, tú estás perdido ahí, te voy a ganar. El oponente va donde el árbitro y el árbitro me puede hacer una amonestación y la segunda vez que lo haga me confisca la partida y hasta descalificarme del torneo. Porque el ajedrez debe de ser así. Imagínense ustedes que cada ajedrecista le pueda decir de todo al que está pensando. Desconcentrarlo, hacer que juegue mal. Eso no se puede. Entonces el ajedrecista se pasa muchas horas con unos niveles de concentración muy altos y eso se le atribuye a esa cultura del silencio. Fíjense cómo este programa trata mucho sobre vicios que tenemos los dominicanos y que debemos mejorar para ser mejor persona y para tener una mejor sociedad. Y fíjense cómo el ajedrez tiene la capacidad de hacer mejores ciudadanos. Le hemos dado un vistazo a la paciencia y al silencio. Pero ¿qué tal de la concentración? Para hacer cosas grandes en la vida
para crear un gran libro, para crear una obra de arte, el hombre, la mujer, necesitan aislarse del mundo externo, olvidarse del mundo y tener un grado de concentración altísimo. En el ajedrez eso es fundamental. Y tiene que ser así. Porque una actividad que exige una actividad mental constante y profunda, usted no la puede llevar a cabo pensando en que tuvo una discusión con la mujer, en que no tiene con qué alimentar al muchacho, que tiene un examen mañana. Cuando usted se mete dentro de una partida, y esa es otra cosa buena del ajedrez, que yo no le iba a hablar de eso hoy, pero el ajedrez tiene una virtud. Cuando usted está jugando una partida de torneo, usted se olvida de sus problemas, a menos que sean problemas mayúsculos. ¿Y qué pasa? Ese nivel de concentración no solamente ayuda al ajedrecista a ser mejor ajedrecista, le ayuda a usted en cualquier actividad a la que usted se dedique. Aquí hay mucha gente que cuando está haciendo la actividad que está haciendo, está atendiendo al celular, está respondiendo una llamada, quiere atender 3 personas al mismo tiempo. Usted no va a hacer ninguna de las cosas bien. Y eso nosotros lo vemos en muchas profesiones. Y quiero traer a colación una que casi todos los dominicanos conocen y siguen: el béisbol. Una de las grandes deficiencias del pelotero dominicano es el aspecto mental del juego. Los dominicanos crecen con un don físico para crear los mejores torpederos, con las mejores manos, para tener bateadores de poder de primera línea, hiteadores de primera línea, hombres de velocidad, pitchers extraordinarios. Pero cuando nos enfocamos en el aspecto mental del béisbol, nosotros vemos errores garrafales todos los días en grandes ligas y en el béisbol de aquí. Casi todas las veces que un pelotero criollo da un hit y llega a primera, ¿qué pasa? Va a echar un conversado con el primera base del otro equipo. Y las risas y los cuentos. Y ese hombre que debiera estar pensando si se debe ir a robar la segunda base, si el catcher tiene buen brazo, si el pitcher se puede virar para primera y atraparlo, si hay un hit para el right field, si él puede llegar hasta tercera o si ese right field tiene mucho brazo. Él le está echando un conversado de los temas más mundanos con el primera base del equipo. Y cuando llega a segunda base, hablar con el segunda y con el short del otro equipo. Y cuando llega a tercera, por igual. Y se pasan la temporada entera en eso. ¿Y por qué cometen ese error? Por falta de educación intelectual, falta de concentración en lo que están haciendo, falta de profesionalismo. Y eso se extiende a todo el fenómeno deportivo. Porque ¿cómo es posible que un pitcher que tiene que estar pensando si va a tirar una recta, una curva o un cambio, conociendo las debilidades del bateador de turno, tiene que estar oyendo una música, a veces no es música, es un ruido, a un nivel de sonido altísimo? ¿Cómo ese pitcher puede concentrarse en tirar un buen lanzamiento? ¿Cómo un bateador que tiene que estar anticipando el tipo de lanzamiento que viene, tiene que estar escuchando unos ritmos que además suelen tener un contenido indecente,
que es lo que se estila hoy en día, sobre todo en el béisbol dominicano. ¿Cómo se puede concentrar? Entonces es una cultura de la desconcentración. Y usted lo puede sintetizar eso en esos decires dominicanos de todos los tiempos. No lo piense que ya está hecho. No piense mucho que eso es malo. La verdad es que esas son cosas de las cuales los dominicanos no nos sentimos orgullosos. Quienes tratamos de ser buenos dominicanos, no podemos sentirnos orgullosos con una filosofía de vida tan simple y tan errada. Y yo le puse el ejemplo del béisbol. Yo le puedo poner el ejemplo casi de cualquier profesión, donde la persona no se concentra en lo que debe. Y luego vienen los resultados negativos. La concentración es fundamental en la más mínima cosa que usted haga. Y quiero por último, ya para concluir esta entrega de hoy, tocar un cuarto aspecto que el ajedrez suele desarrollar en el ser humano. Es la capacidad de estar solo. Cuando usted se pasa 5 horas jugando una partida sin tener que hablar con nadie, usted aprende a vivir con usted mismo. Usted aprende a gustarle su soledad, o por lo menos a vivir con ella sin que le desagrade. Esa condición de saber vivir solo, hay muchas personas que no la tienen. Todos conocemos a alguien que se pasa el día entero hablándole a los demás. Gente que más que hablar mucho, lo que parece es que no se calla. ¿Qué pasa con esa persona? Esa persona carece de la riqueza interior que se necesita para vivir consigo misma. Para usted sentirse solo bien, feliz, usted debe ser rico por dentro. Usted debe ser capaz de recrearse en su mundo interior sin aburrirse, en tener algo en qué pensar siempre, en algo interesante, en algo que a usted lo entretiene o le fascina. Esa persona sabe vivir sola. Y con esto no quiero decir que esa persona deba estar sola siempre, ni que sea un antisocial. Pero esa persona tiene la capacidad, tiene la voluntad de saber cuándo debe estar sola sin problemas y cuándo quiere socializar sin problemas. Esa es una cualidad de la cual carecen muchos seres humanos. No se bastan a sí mismos. Necesitan de la comunicación permanente, el trato permanente con los demás. Y eso forma un ser humano incompleto. Porque usted tiene que estar contento viviendo con usted mismo, satisfecho con su soledad, bastarse a sí mismo. Y el ajedrez, al hacer que usted se pase tanto tiempo consigo mismo, porque no solamente estoy hablando de un torneo donde usted no puede hablar, yo le estoy hablando de las 10 horas que estudian muchos ajedrecistas a nivel diario, solos, sin la compañía de nadie. Cuando usted estudia, generalmente usted estudia solo.
y usted se habitúa a estar solo, sin lamentarlo. Y esa es otra virtud que suele proporcionar el ajedrez. Son muchas más. Y les repito, no es que los ajedrecistas sean superhombres. Pero, así como el fisiculturista de ir al gimnasio todos los días desarrolla sus bíceps y sus tríceps, el ajedrecista tiene que desarrollar alguna cualidad de trabajar con el cerebro a diario. Y eso no debe ser malo. Hoy hablamos de la paciencia, de la cultura del silencio, de la capacidad de concentración y de que usted se pueda sentir bien con su soledad. Que sea una soledad productiva, apacible. Pero son muchas las otras cualidades que el ajedrez puede transmitirle. Ese es uno de los objetivos de este proyecto que estamos llevando a cabo. Que usted pueda llevar una vida más feliz y productiva. Si Dios lo permite, será hasta una próxima entrega aquí en Ajedrez para Todos.